Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio y creamos una biografía, una cronología como si hubiera vivido realmente. Cogemos personajes ya sea de series de televisión, de películas de cine, de novelas, de cómics o incluso de videojuegos. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Harley Quinn. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. La doctora Harley Frances Quinzel era una psiquiatra del asilo Arkham cuando se enamoró del Joker y le ayudó a escapar y se convirtió en la villana Harley Quinn. Fue creada por Paul Dini y Bruce Timm para Batman, la serie animada, y su popularidad fue tal que pronto pasaría a formar parte del universo regular de DC. Su primera aparición fue en 1992 en el episodio número 22, Joker's Favor, de la serie ya mencionada. A partir de ahí, su voz fue interpretada durante años por la actriz Arlene Shorkin en las series animadas y posteriormente por Hayden Watts en The Batman. El origen definitivo del personaje fue escrito en el cómic unitario de Batman Adventures Mad Love de 1994 y su entrada oficial en el universo DC ocurrió en 1999 durante la saga Tierra de Nadie, No Man's Land, siempre de la mano del guionista Paul Dini. Harley Quinzel fue una estudiante que, gracias a una beca por ser gimnasta, logró matricularse en la Universidad de Gotham, donde sobresalió en su educación en psicología y se especializó en psiquiatría bajo el tutelaje del Dr. Odin Marcus. Para terminar sus estudios tenía que preparar una tesis que la hizo sobre ella misma y su antigua relación con su novio Guy Kopsky. Guy, después de unos trágicos sucesos que implicaban a Harley, había muerto por un disparo de bala. Harley atribuía lo que pasó al caos y empezó a creer que comprendía por qué el Joker actuaba así. Para lograr ser interna en el asilo Arkham, no dudó en coquetear con el Dr. Marcus diciendo que haría cualquier cosa por entrar. Hasta la graduación y con amplias referencias del Dr. Marcus, la doctora Harley Quinzel empezó su primer año de residencia en Arkham. Tan pronto como ella fue adaptada por el Dr. Arkham, se le pidió tratar al Joker. Gracias al interés que ella hizo en una investigación acerca de los asesinos en serie, se le dio acceso completo al payaso criminal. En su primera sesión juntos se presentó como la doctora Harley Quinzel, pero hizo hincapié en que podía referirse a ella como Harley Quinn, en una referencia al papel del bufón medieval Harlequin en inglés. El Joker había permanecido bastante tiempo en silencio, pero de repente empezó a reír y le preguntó si ella estaba intentando coquetear con él. Cuando ella se acercó, él optó por estrangularla, pero vio en ella una mirada de amor en lugar de miedo o shock que había visto en sus anteriores doctores. La pareja tuvo un romance y Quinn ayudó a Joker a escapar varias veces antes de que ella fuera descubierta. Su licencia médica se revocó a pesar de que ella justificaba que todas sus salidas pretendían ser terapéuticas. Harley se escapó de Arkham para unirse al Joker durante el terremoto que ocurre en los hechos de la saga No Man's Land. Sin embargo, de vez en cuando se sentía maltratada y se acabó separando de él. Decidió convertirse en un jefe del crimen por su cuenta y reunió una banda a la que hizo llamarse los Quintetos. Después de un encuentro con Enigma durante un saqueo en la mansión Wayne y algunos atracos fallidos, un miembro de los Quintetos decidió que era mejor eliminarla. Se le puso precio a su cabeza y muchos asesinos fueron atraídos para coger la recompensa. Incluso Killer Croc la atacó en su escondite secreto, pero ella logró evadirla y gracias a su conocimiento del lugar. El traidor se rebeló y la hubiera matado de no ser por la intervención de Machis Malone. Como les decía, el origen de Harley Quinn en los cómics, revelado en Batman Harley Quinn dentro de la saga Tierra de Nadie, es una adaptación de su origen en la novela de gráfica Mad Love. A partir de entonces ha sido un personaje recurrente en las historias de Batman e incluso le fue dada su propia serie.
una serie mensual llamada Harley Quinn que fue publicada por DC Comics llegando a 38 números entre 2001 y 2003. La saga de Harley Quinn termina con Harley volviendo al asilo Arkham. Mientras hace una aparición en el arco argumental Hatch de 2002, se la ve en Villains United, Infinite Crisis Special, escapando junto con otros villanos de Arkham, pero termina siendo golpeada, quedándose inconsciente al intentar escapar. Un año después, Harley Quinn es una paciente en Arkham, vista luego brevemente en Detective Comics, y su próxima aparición fue en Batman 663, en la que ayuda al Joker a concretar el plan de matar a todos sus secuaces, desconociendo ella misma que el chiste del plan es la muerte de Harley Quinn. A punto de que se realice esto, ella le dispara al Joker en el hombro. Harley vuelve a aparecer en Detective Comics 831 con un guión de su creador Paul Dini, y todavía sigue siendo una persona a punto de ser psicótica, pero aparentemente se reformó. Pasó el último año solicitando la libertad condicional solo para ver su solicitud rechazada sistemáticamente por Bruce Wayne, quien es Batman y además uno de los miembros de la Comisión Médica del Asilo Arkham. Quinn es secuestrada por Sugar, la nueva versión femenina del ventrílocuo, quien le ofrece un trabajo. Harley rechaza el trabajo por respeto al ventrílocuo, Arnold Wesker, y ayuda a Batman y al comisario Gordon a frustrar los planes del ventrílocuo. Aunque Sugar escapa, Bruce Wayne se ve impresionado por los esfuerzos de Quinn para redimirse y acepta la libertad condicional de ella. Birds of Prey, Harley Quinn es revelada como el sexto miembro de los 6 secretos. Después, en el número 108, después de haber escuchado que Barbara Gordon había enviado a Deadshot como apoyo a las autoridades rusas, Harley pregunta: ¿es un mal momento para que diga renuncio? Por tanto, abandona los 6 secretos. En Countdown 43, Harley Quinn aparece reformada y se la ve residiendo en el refugio de una amazona, habiendo renunciado a su disfraz y al maquillaje de payaso. Harley viste una toga. Harley se vuelve amiga de la ex Catwoman llamada Holly Robinson y luego la persuade satisfactoriamente para que se una a su refugio, donde Harley trabaja como asistente. Las dos son llevadas a Themyscira por Atenea, que en realidad era la Granny Goddess, y comienzan su enfrentamiento de combate. Holly y Harley luego conocen a la verdadera Atenea y encuentran a Mary Marvel. El grupo descubre el engaño de Granny, entonces Holly, Harley y Mary la sigue al retirarse Granny a Apokolips. Mary halló a los dioses atenienses que Granny mantenía prisioneros y estos son liberados. A Harley Quinn le otorgan poderes como recompensa. Después de regresar a la Tierra, los poderes desaparecen y Harley y Holly vuelven a Gotham City. En 2010, Harley Quinn protagoniza la serie Gotham Sirens junto a Catwoman y Hiedra Venenosa. Tras los eventos de Flashpoint, se reinicia la historia del universo DC llamada Los Nuevos 52. Harley es reclutada a la fuerza en el escuadrón suicida Suicide Squad, dirigido por Amanda Waller. Tras escuchar los rumores sobre la supuesta muerte del Joker, Harley traiciona al escuadrón suicida y regresa a Gotham para recuperar el rostro de su amado. Con la cara del príncipe payaso del crimen en su poder, Harley captura y ata a su compañero del escuadrón suicida, Deadshot. Acto seguido, Harley coloca el rostro de Joker a Deadshot y este trata de emular al príncipe payaso para que ella pueda así tener una charla con su querido Mr. J. Deadshot da por finalizada la conversación y entre los dos payasos disparan a Harley en el estómago. Cuando el Joker regresa a Gotham, le pide a Harley que se ponga su antiguo traje de capucha roja para tenderle una trampa a Batman. Una vez llevado a cabo el favor, Harley regresa para comunicarle al Joker que todo ha ido según lo previsto, pero él tiene otros planes para ella. Al enterarse de que Harley se acostó con el criminal Deadshot, Joker intenta vengarse de ella en la línea argumental de The Death of the Family. Más tarde, en la serie mensual en solitario que se publicó, un antiguo paciente del asilo Arkham fallece y la deja un edificio de apartamentos en Coney Island a Harley en su testamento.
Comienza un nuevo estilo de vida desde que se toma, digamos, posesión del edificio, haciendo nuevos amigos y tratando de llevar un estilo de vida más tranquilo. Claro que tratándose de Quinn no le será muy fácil, y justo cuando las cosas van mejorando para ella, alguien pone precio a su cabeza haciéndole la vida imposible. Después de un largo tiempo de asesinar a mercenarios sin parar, decide pedirle ayuda a su mejor amiga, Hiedra Venenosa, la cual viaja desde Gotham hasta Brooklyn solo para ayudar a su amiga. Esa misma noche, Hiedra se queda a dormir en casa de Harley por si alguien trata de asesinarla mientras duerme. Sin embargo, se da cuenta de que quien publicó una página poniéndole precio a la cabeza de Harley no era ni más ni menos que ella misma desde su computadora. Todo debido a un problema de sonambulismo y de los nervios de que alguien tratara de arruinar su nueva vida. Con la ayuda de uno de los habitantes del edificio, las dos amigas se proponen a terminar con todo el asunto, asesinando a todos los mercenarios que la buscaban, quienes estaban reunidos en un mismo bar al día siguiente. Una vez de ellos muertos, Harley tiene muchas más aventuras junto a Power Girl, a quien se encontró tirada en un cráter en la playa. Luego de esto decide reunir a un grupo de chicas para que formaran el ejército de Harley, comandado por ella misma. Hoy en día está combatiendo el mal junto al resto del grupo, recibiendo ayuda de Hiedra Venenosa cuando las cosas se ponen algo feas, demostrando así haber pasado de ser villana a antihéroe. Harley Quinn era una gimnasta destacada y realizaba piruetas y saltos extremos que le ayudaban en sus batallas. Era casi letal en batallas cuerpo a cuerpo, además le encantaba usar armas y polvos tóxicos que utiliza para debilitar a sus rivales. Tiene algunas habilidades como inmunidad al veneno, gracias a Hiedra Venenosa tiene esa inmunidad a varios tipos de toxinas. Está entrenada en el campo de la psicoanálisis, gimnasta destacable que compite con la agilidad de Catwoman y Nightwing, una gran inteligencia y debido a su relación con el Joker en ocasiones sufre de demencia y enfermedad mental, una psicopatía. Su equipo suele ser un martillo, una pistola, el cañón, una muñeca asesina y un bate de béisbol. Su vestimenta se caracteriza por llevar un traje de bufón o arlequín en colores rojo y negro que ella misma robó de una tienda de disfraces. Aunque en series como The Batman el traje fue confeccionado por Joker y entregado a ella como un regalo. Su peinado siempre han sido dos coletas, una roja y otra negra. Aparte de eso, pues aquí hemos hecho la historia más o menos a nivel de cómics, pero como saben ha aparecido en los medios, en televisión, la serie animada de Batman, en Batman The Brave and the Bold, la serie Justicia Joven y en la serie de televisión Arrow. En películas, pues Batman del futuro, el regreso del Joker, Justice League, Crisis on the Towers, el Escuadrón Suicida, Batman el asalto de Arkham y en algunos videojuegos como sobre todo los de la serie Arkham o en Injustice Gods Among Us y en los videojuegos de Lego. También es un personaje del videojuego DC Universe Online con una apariencia similar a la suya en Batman. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver.
el canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión, con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo, toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos. Y como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.